se llama Baoba del Piñal. Entonces, en ese tiempo, yo le estoy hablando quizás de 50 años atrás, ¿sí? Pues yo tengo 45 de casada, yo le estoy hablando, ya usted se puede imaginar. No había electricidad en ese campo. Y nosotros íbamos, porque fue a hacer una visita de varios días, íbamos de la casa del pastor, atravesábamos para llegar a donde está la capilla de la Iglesia de Dios de la Profecía. Entonces, que ellos preparaban como especie de unos mechones, lo encendían y eso hacía las veces de la lámpara. El guía iba adelante alumbrando el camino y nosotros íbamos como en filita india detrás del que llevaba la lámpara. Amén. Porque nos guiaba. Imagínese usted en el campo, en un campo donde no hay energía eléctrica, no hay forma de usted atravesar un sendero, un camino, sin que usted se tropiece o se enrede, ¿verdad? En alguna hierba, en algo que aparezca, usted tropiece, usted se caiga, porque usted, aún teniendo los ojos, usted no está mirando el camino porque todo está oscuro. Pero esto hacía ese mechón, ese hacho que ellos encendían, y en las casas pues teníamos una lámpara y habían tipos de lámpara. Yo recuerdo que había una lamparita que le decían humeadora. No sé si Samuel pudo pasar por ahí. Ah, bueno, hasta tú que no eres de mi tiempo. ¿Cómo? Sí, una mecha le decía. Sí, claro, la humeadora. Y el que podía tener luego entonces la lámpara de vidrio, ya eso tenían como otro nivel económico. Sí, y el tubo que humeara tanto. Amén. Sí, sí, alumbraba. Entonces, ¿qué hacía? Las tinieblas se disipaban. Amén. Entonces, qué oportuna o qué adecuada la comparación que hace el escritor con la Biblia, que es la palabra del Señor. Dice que lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Nos enseña, nos indica el camino que debemos seguir. Hermanos, pero ahí tenemos que volver a recordar que si no leemos la palabra del Señor, espiritualmente vamos a andar tropezando y cayéndonos. Vamos a andar en oscuridad. Y usted dirá, en este tiempo de avance, siglo XXI, donde tenemos energía eléctrica, tipos diferentes, ¿verdad? De elementos, tanto decorativos, pero que son útiles también. Pero en cuanto a la claridad espiritual, si no leemos la palabra, vamos a tropezar, vamos a errar y nos vamos a caer. Por eso es importante que el cristiano haga de la lectura de la palabra ese hábito que debe ser diario. Que más adelante vamos a ver otro ejemplo que utiliza para que nosotros reconozcamos la importancia no de tener una Biblia en tu casa,
Por ejemplo, yo tengo como 6 tipos de Biblia diferentes. Pero el hecho de que yo tenga en la biblioteca esas diferentes versiones y que tenga una así del lado de la cama donde yo duermo, si yo no la leo, yo no estoy en nada. Yo podría tener 20. Amén. Porque la Biblia no es para tenerla como un libro más. La Biblia es la lámpara que nos guía, que nos conduce. Amén. Entonces, ¿usted tiene su Biblia, varón? Sí, yo tengo mi Biblia. Pero yo le preguntaría, ¿usted lee su Biblia, varón? Ahí radica la importancia. Y ahora que usted la puede tener física, como también la puede tener en su celular. No hay excusa que la gente diga, es que están muy caras las Biblias. De hecho, están un poco cariñositas, pero entonces tiene la facilidad de utilizarla. Aunque a mí me gusta mi Biblia física, porque así uno puede como subrayar, uno puede, considero yo que puedo como hacer un estudio más pormenorizado de la palabra del Señor. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, pero qué maravilloso es que nunca se aparte la palabra de este libro. ¿Cuál libro? La Biblia, la palabra inspirada por Dios. Que más adelante vamos a ver qué es esto de inspirada, qué es esto de revelada. ¿Y cuál es el otro concepto, Samuel? Iluminada. Vamos a entrar en eso más adelante. Entonces, estas promesas son fieles y verdaderas. Dígame. Gloria a Dios. ¿Y cómo termina ese texto? Y todo te saldrá bien. Pero es precisamente como usted dice, no es tener la Biblia en tu casa. Amén. Leerla es sumamente importante, pero también no hace el trabajo completo si solo la lee. Tienes que leerla, tienes que interpretarla y tienes que ponerla en práctica. Amén. Porque si no la ponemos en práctica, estamos perdiendo nuestro tiempo, hermano. Usted ve cuando aquí se predica los domingos o en cualquier servicio, cuando se predica la palabra, los martes que estamos enseñando la palabra, no es sentarnos ahí solo a escuchar. Es buscar la manera de que esto que se me está predicando, que se me está enseñando, que es palabra de Dios, ahora yo lo tengo que aplicar a mi diario vivir.
para que todo nos pueda ir bien, hay que andar en la palabra. Hay que andar en obediencia a la palabra de Dios. Y ahí es donde está asegurado que todo nos va a salir bien. ¿Cuántos quieren tener así una vida de bienestar? Todos queremos tener la vida de bienestar. Entonces vamos a hacer lo que dice la escritura. Amén. Entonces, es que no hay una hora para usted leer la palabra, pero sí se debe crear un hábito, que más adelante también vamos a hablar de eso. Se debe crear un hábito, tener una costumbre para leerla. Dígame, querida. Amén. Y en este tiempo nosotros tenemos que esforzarnos para leer la palabra, porque usted y yo sabemos cómo estamos viviendo, la demanda, ¿verdad?, que tenemos de tiempo. Pero no nos dejemos engañar, hermanos. No, estudie todo lo que usted quiera estudiar, trabaje todo lo que usted pueda trabajar, pero no negocie con dejar de leer la palabra de Dios, porque somos entes sociales, somos seres tripartitos. Amén. Espíritu, hay que alimentar el espíritu. ¿Con qué se alimenta? Entonces, alma. Estamos hablando ahí de dimensiones espirituales, pero que son las que a vida eterna van a permanecer. Y el cuerpo, entonces hay que cuidar, hay que nutrir las tres dimensiones de nuestro ser. No podemos descuidarnos, hermanos, de la lectura de la palabra, de la oración, de cumplir con nuestros deberes y obligaciones, tanto en lo social como miembros de la iglesia. Gloria a Dios. Si aquí en esta iglesia le vienen con cosas raras, que por eso es que hay que escudriñar las escrituras, usted va a poder decir, no, pero eso no es bíblico. Pero si no leemos la palabra, le vamos a comprar la película a cualquiera que venga y nos diga, porque no tenemos el conocimiento. Amén. Perdón, Joan, no te escuché. Lo Gloria que tú a Dios. dijiste. Sí, el etíope. Cuando iba leyendo el libro del profeta Isaías, que se le acerca, amén, se le acerca, se le acerca a Felipe y le dice que si entiende. Pero él está leyendo el libro del profeta Isaías, entiende, y dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me Si nadie explique? me predica, si nadie me explica. ¿Verdad que sí? Gloria sea al Señor. Entonces, la palabra de Dios da fe y salvación. Mi hermano, fíjese, si no leemos la palabra, no vamos a tener fe. ¿Usted sabía eso? Es la palabra de Dios, porque la fe es un don. La fe es un regalo, pero la fe debe ser alimentada. ¿Y con qué la vamos a alimentar? Con la certeza de la palabra del Señor. Cuando leemos todos los milagros, los prodigios, en la historia de la creación, de cómo las dispensaciones de la gracia, de cómo Dios ha intervenido con sus hijos, con el pueblo de Israel, el cumplimiento de las promesas que están escritas en la Biblia. ¿Qué hace esto?
aumenta la fe. La fe el Señor te la da, un regalo, pero tienes que nutrirla, tienes que cuidarla. Amén. Si no leemos la palabra, hermano, mire, porque la Biblia relata, nos da a conocer quién es Dios, su poderío, su omnisciencia, su omnipresencia. La historia bíblica, los relatos bíblicos son fuentes para nutrir nuestra fe. Berelín. Así que como personas cristianas que somos, a mí me ha pasado bastante que ya las lecturas que he tenido, o sea, la meditación y todo eso, siempre hay en una situación donde aunque yo no tenga la Biblia física o mi celular, esa palabra llega a mi mente. Y eso es lo importante de estudiar la palabra y meditar en ella. Porque aún en esas situaciones donde tú no tienes presente como eso físico, pero está guardado ya en tu mente y en tu alma, y es lo que te ayuda a tener como ese escudo en situaciones que lo ameritan. Y también otra cosa que comentaba con mi esposo con relación a meditar y leer la palabra, es que, por ejemplo, en Instagram vemos muchas frases bonitas que, por ejemplo, le ponen una cita bíblica, pero le ponen algo que está fuera de contexto de esa cita bíblica. Y porque vemos ese video bien bonito, bueno, ya lo vamos corriendo a compartirlo. Pero me pasó algo que yo vi el video bien bonito y yo lo iba a compartir y dije, no, espérate, déjame primero confirmar en la palabra. Y era algo sumamente diferente. O sea, en la palabra te estaban mandando a esforzarte, a obedecer. Y era como que en el video decía como que no, como que, vamos a decir, como que tú lo tienes easy, que tú no tienes que trabajar, que Dios se encarga de todo. Y no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con no dejarnos engañar. Excelente, Ronnie. Dios bendiga. Sí, en cuanto a lo que está diciendo mi esposa, yo soy bien estricto. Una vez es como que, y cada video que yo veo lo pienso así como, y yo, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, yo soy así. Yo analizo las cosas porque yo leo la Biblia todos los días, gracias papá Dios, ¿me entiende? Pero realmente eso pasa hasta en las traducciones de la Biblia, aunque la gente no lo quiera entender. Pero eso es otro tema. Lo que yo quiero decir es que mientras yo estaba leyendo Salmo 34, cuando iba por el versículo 9, dice lo siguiente: teman al Señor ustedes sus santos, pues nada le falta a los que les temen. Quien lleva esa palabra consigo tiene que ser bien consciente de que lo primero que está ahí es temor a Jehová. Quien teme a Jehová tendrá en cuenta sus mandamientos. Quien teme a Jehová es porque lo ama. Eso es lo que quería decir. Tener todo siempre presente. Yo sé que hay tiempo para todo, pero cualquier tiempo que lo merita, la palabra llega. Por ejemplo, yo no soy quien se puede aprender el versículo como completo. No, que Salmo 34, versículo 9 dice esto, un ejemplo. Pero yo lo tengo aquí y yo sé que lo he leído y nadie me puede engañar con eso. Y esa palabra me fortalece a mí. Excelente. ¿Y qué hace el conocer la palabra? Bueno, no me quiero adelantar porque más para adelante lo dice, pero tiene razón en lo que está diciendo. Y en este momento recuerdo cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Satanás? ¿Quién recuerda? Jesús le dijo,
¿Cómo le digo? Escrito está. Exacto. Le digo, escrito está. O sea, el mismo Jesús citó la palabra. Escrito está. ¿Mm? Entonces, los que nos beneficiamos somos nosotros al leer, al estudiar, al escudriñar y al aplicarla a nuestra vida. Muchas personas tienen buena intención, pero nosotros como cristianos debemos de tener cuidado. Y mucho cuidado, porque mira como dice mi esposa, y es verdad. A veces vemos cosas como algo lindo así, y abajo le ponen como Josué 1:9, y le ponen algo lindo, hermoso. Ah, no, que eso dice así. Pero cuando tú vas a la Biblia, en mayoría de ocasiones tú ves que dice algo totalmente diferente. Pero ¿qué está pasando con eso? Que hay personas que están interpretando la palabra a su manera y está tratando de contagiar a otras personas, pero no es la palabra, no es lo que dice realmente, es lo que esa persona pensó y lo dijo, pero está poniendo el versículo. ¿Me entiende? Es como que otra traducción a su manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pastora. ¿Cierto? O su propia interpretación. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, hay una señora que yo seguía en las redes. Es que por eso también me parece que fue Pablo que dijo que trace bien la palabra de verdad. La palabra hay que trazarla. Porque esto es cuestión, cuando estamos predicando, es la palabra, no son los conceptos, no son las creencias, no son los criterios personales. Es lo que dice la palabra. Y esa observación que ustedes están haciendo, viniendo de muchachos, de personas tan jóvenes, ¿verdad? Que son más los que están inclinados a las redes, a mí me llena de satisfacción saber que ustedes pueden tener ese discernimiento y de ver a qué que usted le va a dar continuidad y qué es lo que usted va a creer. Dios nos ayude.
que había algo como que... Es que nosotros tenemos que ser críticos y tenemos que ser analíticos de lo que usted lee, de lo que usted escucha, de lo que usted ve. Entremos a la palabra de Dios, da fe y salvación. Aquí nosotros vamos a ver que la fe proviene por la palabra. Romanos 10:17 nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando hablamos de fe, que va a venir la fe, o que se va a robustecer nuestra fe, o que va a crecer nuestra fe, no es a través de cuentos, ni de historias humanas, ni de fábulas, ni por conocimiento humanístico. Es por el oír que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y a lo largo de esta lección nos vamos a ir dando cuenta por qué nosotros tenemos que tener bien claro lo que es la Biblia en la vida del cristiano. Ahora, el cristiano que no está interesado en desarrollarse, en crecer, lo único que tiene que hacer es no leer la Biblia. Y usted lo va a ver enano todo el tiempo. Lo va a ver falta de conocimiento bíblico. Por eso usted también va a poder ver una conducta divorciada de lo que tiene que ser el cristiano. Y todo está en el sagrado libro. La Biblia es tan completa que hasta nos enseña etiqueta y protocolo. Y le voy a dar solo una pincelada. Cuando tú llegues a un sitio, no te sientes en los primeros asientos, eso es etiqueta y protocolo, porque tú no sabes para quién están reservados. Es mejor que te sientes detrás, y si ese asiento es para ti, te van a ir a buscar y te van a traer aquí. Mire hasta dónde va la Biblia. Y yo le podía dar más información, pero tenemos que avanzar. A mí me apasiona enseñar la palabra de Dios. Samuel tiene que la campanita, tocármela, porque es que es vida, y es viva, y es eficaz. Hasta cómo debemos conducirnos con nuestros esposos. Ahí nos dice a la esposa lo que debemos hacer. Al esposo le dice lo que debe hacer para mantener o para tener un matrimonio que agrade a Dios y que sea de bendición para ambos. A los hijos, a los padres se nos enseña cómo debemos tratar a los hijos, y a los hijos cómo y por qué deben obedecer a los padres. Oh, bendito libro de mi Dios. La Biblia es para nosotros. Gloria a Dios. En Primera de Pedro 1:23 dice:
siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos, para siempre, con su misma eficacia. No tiene variación, no tiene cambios. La palabra es firme. Y nos dice, siendo renacidos, esto es cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, nacimos de nuevo, en novedad de vida. En nuestra vida espiritual tiene que haber cambio que se refleje en nuestra vida física. Tiene que haber evidencia. ¿Por qué? Volvemos a repetirlo. Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dice que la palabra de Dios da fe y salvación. La salvación es un regalo, pero la salvación usted la recibe si usted tiene fe. Si usted no tiene fe, usted no va a sentir la salvación. Usted no va a sentir que es salvo. Usted va a tener dudas. Usted va a estar cuestionando. Amén. Pero cuando esa fe está presente, porque la fe, según Hebreos 11:1, es la certeza de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. Y el mismo Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible el desarrollo en la vida del cristiano. Sin fe es imposible ver la manifestación y la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entremos a la palabra de Dios, permanece para siempre. No es la palabra que viene y se la lleva el viento. Amén. No es una palabra vana, no es una palabra vacía. Es una palabra que transforma. Es una palabra que cambia. Es una palabra que da vida, que da esperanza, que da consuelo. Mateo 24:35 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria sea el nombre del Señor. Y aquí, mis amados, se enfatiza Jesús en sus enseñanzas, y Él fue el creador junto con el Padre y con el Espíritu Santo del cielo y de la tierra. Y no se recuerda que el cielo y la tierra van a pasar. Esta tierra, el cielo, la tierra, todos los elementos van a pasar, pero la palabra del Señor no pasará. ¿Cuántos dicen amén a esto? La palabra del Señor no pasará. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué no van a pasar las palabras del Señor? Porque son eternas, porque son inmutables. Inmutable quiere decir que no cambian, no hay sombra de variación, de cambios. Bendito sea el Señor.
y son superiores a la creación. Porque por medio de la palabra fue que el trino Dios hizo todas las cosas. Por medio de la palabra, ellos utilizaron la palabra para dar órdenes, para ordenar. En la creación del hombre, ahí fue que ellos utilizaron el elemento tierra para hacer la figura humana y luego soplar aliento de vida. Y luego cuando fue a hacerle la compañera, tomó entonces una costilla del hombre. Tomaron para hacerla. Después todo lo creado es por medio de la palabra. Entonces la palabra de Dios es superior a la creación. La creación se somete a la palabra de Dios. No hay cambio, no hay variación en ella. En Isaías 48 dice: la hierba se seca, la flor se marchita. Aquí vemos otra metáfora, usando los elementos de la tierra, elementos de la creación. Y son elementos que todos nosotros tenemos el conocimiento. Qué hermoso es cuando a nosotras las damas, nuestros esposos nos regalan esos ramos de flores, que ya casi es imposible, tienen un precio ya tan alto, que ya casi uno está diciendo, no, mejor dame el dinerito. Pero y esos arreglos de flores tan hermosos y olorosos y alegran nuestra vista, pero a los 3 días ya comienzan a marchitarse y a caérsele los pétalos. ¿Por qué? Porque pasan, tienen fecha de caducidad, la hierba se seca. Ese es uno de los espectáculos de la naturaleza hermosos. Cuando usted va al campo, a un lugar donde hay jardines, y usted ve esa hierba verde, bien cuidada, fresquecita, eso alegra la vista. Pero la verdad es que la hierba se seca y la flor se marchita y muere. Pero la palabra del Dios nuestro, ¿qué pasa? ¿Para cuándo? Para siempre permanece. La palabra del Dios nuestro, la palabra del Dios verdadero, permanece para siempre. Gloria sea al Señor. Ahí vemos la comparación o contraste de la fragilidad y brevedad de la vida humana, pero de lo permanente de la palabra de Dios. Usted se atreve a decir gloria a Dios, hermano, por esta belleza. Ay, gracias, Señor. Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Conocen el contexto? Cuando Jesús fue tentado, Satanás le ofreció de que darle, pero Satanás es un poco freco, ¿verdad que sí? Pasado. Exactamente. Ofreciendo lo que no es de él, Fernando. ¿Ah? Exacto.
Sí, fue destronado del cielo. Entonces le dice al Señor, mira, tú ves todo esto, yo te lo voy a dar si tú te postras y me adoras. ¿Verdad que sí? Al dueño, dándole al dueño lo que es del dueño. Amén. Y el Señor le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Conocimiento de la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que prestar atención a la palabra de Dios, porque como le dije, es nuestra guía, es el manual de conducta, es la guía para llegar al cielo. Amén. Entonces necesitamos el pan físico, claro que sí, pero no solo podemos vivir del pan físico, porque vuelvo y les repito, somos seres tripartitos. Hay que alimentar el espíritu y hay que alimentar el alma, y se alimenta con la palabra y obediencia de la Biblia y con oración. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esa palabra adulterada es para que abramos los ojos en este tiempo en que estamos escuchando tantas cosas disfrazadas de verdades bíblicas. Palabra adulterada. La palabra del Señor no se adultera, no se cambia, no se tergiversa. No, porque yo entiendo. Hay gente que te dice, no, porque yo entiendo, o no, porque yo supongo. No. Olvide de lo que usted entiende, lo que usted cree, lo que usted supone. No cabe en lo que es la Biblia, la palabra de Dios, que no está sujeta a interpretación humana. Entonces, hermanos, así como el cuerpo necesita nutrición, alimentación, así nosotros necesitamos nutrirnos, alimentarnos con la palabra de Dios. Vamos a entrar a esa parte. Es la cosa. Los comentarios y desarrollo. La Biblia no es solo un libro religioso, es inspirada por Dios. Anote esa palabra, inspirada, la vamos a ver más adelante. Útil para enseñar, corregir y formar. La Biblia, su utilidad es para enseñarnos, pero también es para corregirnos y para formarnos. Y tenemos que darle libertad al Espíritu de Dios, que la palabra que leemos haga esas tres funciones en nosotros. La Biblia no es invención humana, es revelación divina. Anote esa palabra, revelación.
Llevamos dos ya, ¿verdad? Inspiración, revelación. Transmitida por medio de hombres guiados por el Espíritu Santo. Algunas personas te van a decir que la Biblia la escribieron hombres. A Dios le plació que la escribieran hombres, no animales. Pero hay una diferencia. Y lo vamos a ver también un poquito más adelante. Samuel escribe, y dependiendo del tema de su libro, Samuel se va a inspirar, va a buscar las informaciones y va a emitir conceptos personales y resultados de análisis que él haya hecho en su investigación para escribir. Pero él no está escribiendo la Biblia. Si hubiera sido uno de los hombres que Dios tomó para escribir la Biblia, sus conceptos, sus opiniones, lo que yo entiendo, no cabe. Sí, la escribieron hombres, pero ¿quiénes? ¿Cuáles hombres? ¿Y quién los guió? ¿Quién los inspiró? ¿Quién les reveló? ¿Qué fue lo que ellos escribieron? Lo revelado por Dios. Así que cuando alguien le diga a usted que la Biblia la escribieron hombres, dígale que fueron hombres, que ellos fueron como, a ver si me viene la palabra, como los intérpretes, está bien, de lo que ellos recibían de Dios, o no intérprete. Ellos vinieron a ser como los herramienta divina. Herramienta divina. Ellos fueron el motor para escribir lo que el Espíritu Santo revelaba, inspiraba. Amén. Ahí está la diferencia entre la escritura humana y las sagradas escrituras. La escritura es confiable. ¿Qué usted entiende por confiable? ¿Quién me puede decir cuando algo es confiable? Amén, Dios me le bendiga. Ok, Berelyn. Excelente. Algo en lo que tú puedes confiar porque es verdadero. Amén. Porque como decíamos, no es la historia de un cuento, de una fábula. Es verdadera, es confiable. Dice, yo puedo confiar en la palabra de Dios porque fue inspirada, fue revelada, amén, ilustrada por el mismo Señor. Y porque ella no contiene errores. Por eso yo puedo confiar. Es palabra de Dios y no tiene errores en cuanto a la verdad espiritual y moral. Como le dije, la Biblia contiene la verdad espiritual y moral. Y si no, váyase a Éxodo 20. Váyase a Éxodo 20. Lo voy a dejar con la incógnita para que usted vea un catálogo de leyes morales ahí. Amén.
No es que te muestre otra cosa. Es la misma palabra. Lo que pasa es que su eficacia es viva y eficaz, y es que diariamente te van a bendecir. No es que el Señor la va a cambiar, porque es inmutable la palabra del Señor. No cambia, sino que la bendición diaria para cada momento que tú la leas, tú la vas a recibir de parte del Señor, leyendo la misma palabra. Por eso es que se dice, son nuevas cada mañana. Es como que, es que no pierden vigencia, es la palabra. Es que no pierde su poder. Es que no pierde su vigor. Es que no pierde sus propiedades. Amén. ¿Alguien más me levantó la mano? A Fernando. Tú lees un párrafo y, bueno, perdón, un versículo. En ese versículo que tú estás leyendo, leíste, vamos a decir, Juan, del capítulo 1, versículo 1 al 10. Te dice una cosa, lo que tú lees es lo que tú interpretas. Pero cuando tú le pides a Dios que abra tus ojos espirituales y tu oído espiritual y tu entendimiento se expanda, porque él es la ciencia, Él conoce todo, el antes, el durante y el después, entonces tú le puedes pedir a Él que te revele eso. De esa manera, cuando tú lo vuelves a leer, tú tienes ya la revelación del Espíritu. Ya tú entiendes eso en su profundidad. Porque es que tiene mucha, mucha profundidad. Un solo versículo, eso tiene muchísimas cosas. Y aplicabilidad a tu vida. Porque ahí está, la leo, recibo, pero la tengo que aplicar. Tengo que andar acorde a los preceptos bíblicos. La Biblia tiene poder para transformar vidas. ¿A cuántos le ha transformado? Gloria a Dios. Y cumplir el propósito de Dios. La Escritura dirige al creyente en el camino de la justicia y la voluntad de Dios. Por eso es que el salmista dijo, es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. A través de la Biblia conocemos el plan de salvación de Dios, pero también a través de la Biblia conocemos la perpetuidad de nuestra vida después de la muerte física. Ninguna cultura, tiempo o circunstancia puede anular la autoridad de la Biblia. Seguimos diciendo que la Biblia está por encima de todo. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nutre y fortalece la vida espiritual del creyente. Ahí tenemos que ser reiterativos. Si no leemos la Biblia, si no aplicamos las enseñanzas a nuestra vida, vamos a ser desnutridos espiritualmente. Y vamos a ser llevados de aquí para allá y de allá para acá por todo viento de doctrina. Amén. Vamos a creer lo que todo el mundo dice por ahí, sin tener el conocimiento, sin tener la profundidad. Entonces necesitamos nutrirnos para que nuestra vida espiritual se fortalezca. Ninguna cultura, no, que eso es para la República Dominicana, nada más. Ah, no, que eso es para los hermanos de Haití, nada más. No, porque ahora la otra forma es porque esa es solamente para los norteamericanos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice la palabra del Señor.
sea, la palabra del Señor tú no la puedes llevar de que a cultura. Porque los pueblos tienen su cultura diferente. Cada pueblo, cada nación. Pero Dios no tiene una palabra diferente para cada nación, para cada pueblo. No tiene sentencias diferentes, es la misma. El alma que pecare, esta, porque hay un solo Dios. Es la misma palabra para todo el mundo. Gloria al Señor. Así que estemos claros en eso, hermanos. Ah, no, allí ellos lo pueden hacer porque es que ellos no son dominicanos. Ah, pero entonces hicieron su propia Biblia. Hicieron ajustes. No, Dios no coge esa. Dios no coge esa. Dios no se adapta a las culturas de la gente. Gloria a Dios. Usted se tiene que adaptar a la palabra de Dios. Sí o sí. Porque Dios no es hombre para estar negociando con sus principios. Gloria sea al Señor Jesús. No, eso dice que la democracia, no sería Dios. Nosotros necesitamos al Señor en cuanto a nuestra salvación, pero nosotros somos muy importantes para Dios. Tan importante que Él mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, porque Él desea salvarnos. O sea, nosotros, el ser humano tiene una importancia vital para Dios, hermano. Hola. Ok. Bien. Yo estuve leyendo que, usted me corrige si estoy incorrecto, pero tengo entendido que en la Biblia dice que Él murió por nuestros pecados y en la cruz del Calvario fueron entregados todos. O sea, nosotros fuimos redimidos. Nosotros somos salvos por gracia y misericordia. Entonces, lo que nosotros hacemos por Él, ya que Él nos llamó a nosotros, que formamos parte de su redil, Él es la puerta del redil, y nosotros escuchamos la voz del Maestro y escuchamos su voz y fuimos a Él. Por tanto, una vez que nosotros somos salvos por misericordia, Él nos llama y Él muere por nosotros. Entonces, lo que nosotros hacemos como cristianos, que le seguimos a Él, que nos queremos mantener lo más firme posible, nosotros tenemos que tener entendido, entiendo yo por lo que leo, ¿verdad?, que ya eso está justificado delante del Padre como un sacrificio digno por el, o sea, Él le arrebató la muerte al diablo sobre nosotros y nosotros fuimos redimidos. Por tanto, nosotros lo que hacemos, lo hacemos por devolver por gracia lo que por gracia se recibió por parte de Él. O sea, entiendo que ya nosotros somos salvos por fe en Cristo Jesús. Al aceptarlo. No por acciones, para que ningún hombre se gloríe. Ay, Así es. yo hago 8 horas de ayuno. Yo duro 40 días de ayuno. Yo le invertí a esa iglesia 150 millones y ahora tiene 40,000, qué sé yo cuánto. Y esto, y yo soy salvo. No, todos somos salvos por misericordia y gracia. Para que nadie se gloríe. Eso es lo que yo logré entender. Si hay algo que está mal, por favor, corríjame. No, ay no, ¿cómo yo te voy a dar un boche, Fernando? Estoy analizando porque esa es una respuesta
respuesta que tiene varias preguntas. ¿Ves? Es cierto que Cristo consumó la obra de redención en la cruz del Calvario y está abierta para todo aquel que lo acepte como su Salvador personal. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Para yo recibir ese regalo de la salvación, yo tengo que aceptar a Cristo. Tengo que arrepentirme de mis pecados y convertirme en un cristiano, que esto implica que yo voy a vivir de acuerdo a las ordenanzas bíblicas. Dar por gracia lo que por gracia he recibido. Sí. Si yo recibí por gracia la salvación, entonces yo debo predicar, presentar esa gracia, esa salvación, para lograr que otros entiendan el mensaje de salvación y lo acepten también. O sea, nosotros debemos predicar siempre, en todo tiempo, en todo lugar. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Te interpreté. Está bien. Sí, el que Ok. creyere. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere será salvo. Dice, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Los hijos de Dios, que escucharon la voz de la puerta que abre el redil. El redil viene siendo como una representación del cielo. Y él lo dice, yo soy la puerta. Cuando mis ovejas escuchan mi voz, vienen a mí. Pero si escuchan la voz de la extraña, huyen. O sea, nosotros venimos a Él porque Él nos escogió a nosotros. Él nos salió a buscar a nosotros, no nosotros a Él. Entonces, los que son, entendido yo, ¿verdad? Los que somos salvos, somos salvados por gracia y misericordia, porque Él nos llamó. Por eso entiendo que no todos serán salvos precisamente por esa razón. Pero no hay predestinación de perdidos y de salvados, sino que ahí está la oferta de salvación y todo el que va y aprovecha la oferta va a ser salvo. Amén. Tú hablabas también de las obras, ¿verdad? Ok, estamos bien claros que la Biblia dice que no es por obra de justicia. O sea, es para que nadie se justifique, se gloríe, se justifique, crea que compra la salvación por sus obras o por méritos propios, porque la salvación es don, es regalo de Dios. Sin embargo, las obras hay que hacerlas, pero sabiendo que no es que te va a salvar. No, la fe sin obra es muerta. Y por aquello también de que tenemos que amar a nuestros hermanos, hay que obrar en fe, en amor. Es ahí. Te contesté. Yo creo que me faltó algo, pero debo seguir.
revelación para crecimiento espiritual. La Biblia es inspirada por Dios, verdadera y confiable, viva y eficaz para transformar vidas, guía segura para caminar en justicia, fuente de fe y salvación eterna, nunca pasará. Alimento espiritual para crecer en Cristo. Samuel, quiero que me dé unos minutitos, porque le traje Mateo 24:35. Joan, ¿tú lo puedes leer? Por favor. Mateo 24:35. Amén. Entonces, le voy a dar el contexto, hermanos, de esta escritura. Se encuentra dentro del contexto del discurso apocalíptico de Jesús sobre el fin de los tiempos y la distribución y la construcción del templo. Sus palabras son más firmes que los cielos y la tierra. Le dije que anotaran 3 palabras, ¿verdad? Revelación, ¿la anotaron? Exacto. Vamos, son 3, pero le voy a dar la primera, revelación. Es importante que recordemos qué es la revelación. Revelación es inspiración e ilustración. Revelación, inspiración e ilustración son conceptos teológicos interrelacionados. Están interrelacionados estos 3 conceptos. Miremos, la revelación es la manifestación divina de la verdad. Se la voy a repetir. La revelación es la manifestación divina de la verdad. Miremos la inspiración. La inspiración es la guía del Espíritu Santo a autores para comunicar esa verdad sin error. Eso no fue así por así, de que voy a escribir esto, no. Ahí estaba el Espíritu Santo para que llegara el mensaje tal y cual Dios lo estaba dando. Ahora vamos a ver iluminación. Iluminación ayuda a los lectores a comprender mejor el mensaje. En conjunto forman el proceso de transmisión, registro y comprensión de la verdad bíblica. Estos 3 conceptos teológicos están interrelacionados. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. En la revelación, Dios se manifiesta a la humanidad a través de la creación, la conciencia, la Biblia y Jesucristo. Mire las formas en que el Señor revela a la humanidad. En la inspiración, el proceso en el que el Espíritu Santo capacita y guía a personas. ¿Cuáles fueron esas personas utilizadas por Dios? Profetas, esos autores, autores bíblicos, amén. No fue a cualquier persona que el Señor escogió. El Señor sabe
a quién era que él iba a utilizar para transmitir estas verdades. Eso no fue a lo loco. Gloria sea al Señor. Ok, para escribir o transmitir la verdad revelada con autoridad y sin errores. La ilustración o iluminación, la actividad del Espíritu Santo que ayuda al lector, a nosotros, ayuda el Espíritu Santo, al creyente. Otra cosa, ¿a quiénes? A los hijos. No cualquiera puede ponerse a leer la Biblia si usted no es hijo de Dios. No tiene el Espíritu Santo que te la va a revelar, te la va a iluminar, te la va a enseñar. Yo no entiendo eso, o eso es fácil. A entender y aplicar el mensaje bíblico. Lo vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Gracias por esta oportunidad. Yo llené todas mis preguntas. Yo me porté como una buena estudiante, Samuel. Hice mi tarea y me hubiera gustado, pero no tenemos el tiempo, tenemos que ser prudentes. Hablarles, leerles acerca del número de personas que el Señor utilizó para escribir la Biblia. Ustedes saben que está dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. Ustedes saben que tiene 66 libros. La Biblia que usamos nosotros los protestantes, porque la Biblia que utilizan los católicos tiene, si no me equivoco, creo que son 72 libros. Por ahí anda, Samuel. Amén. Por ahí anda. Hay muchos datos importantes que ojalá que el próximo martes Samuel o la hermana Paulina puedan darnos esas referencias. Dios le bendiga y muchas gracias por estar aquí.